días a todos, a todas. Gracias también a todas las personas que habéis participado en la organización de este congreso, que yo, porque he estado a veces también organizando en la parte de atrás, sé que es un trabajo arduo y difícil. Y yo voy a hacer, vamos a ver, no voy a dar una ponencia magistral. A mí me parece que voy a abrir un espacio de conversación. Ya sé que no se puede conversar con tanta gente a la vez, pero a través de vuestras preguntas seguramente pues, habrá un feedback, habrá un encuentro. Vamos a reflexionar. No tengo tampoco previsto definiciones largas y no vamos a profundizar en inteligencias múltiples como teoría, sino como una filosofía, como un modo de ver al alumnado y también como un modo de vernos a nosotros mismos. Baso toda esta intervención mía en dos frases. Una de Einstein, que espero que estéis de acuerdo, que él decía que todos somos ignorantes, solo que en temas distintos. ¿Estáis de acuerdo? Bueno, la segunda frase es de Howard Gardner, que dice que todos somos inteligentes, solo que en distintos ámbitos. ¿Estáis de acuerdo? Bueno, pues ya la mitad de la ponencia está dada. En resumen, cuando hablamos de déficits, cuando hablamos de dificultades en campos de la vida, en campos de los saberes, incluso en campos del hacer, del saber hacer, todos nos encontramos con ámbitos, con actividades concretas, con incluso temas concretos que nos resultan tremendamente difíciles. Pero es muchísimo más fácil asumir la frase de Einstein que la frase de Gardner. ¿Por qué? Porque todavía yo me sigo encontrando, trabajo con profesores desde hace más de 35 años y todavía me encuentro a siglo XXI, en pleno siglo XXI, algunas aulas minoritarias, por supuesto, pero todavía hay alguna, donde a los alumnos más inteligentes se les coloca en las primeras filas, a los alumnos con una inteligencia media a mitad del aula, y aquellos que no tienen inteligencia se les pone al final, porque total no se puede esperar mucho de ellos. Todavía en pleno siglo XXI yo me encuentro esto. Como digo, afortunadamente son aulas muy reducidas ya. Aceptar que todos somos inteligentes es cambiar la mirada sobre los alumnos que tengo delante y empezar a tener una mirada en busca de sus talentos, de sus capacidades, de sus inteligencias y no tanto en busca de sus limitaciones, de aquello que se les da mal. Yo recuerdo que cuando era pequeña, tendría 6 o 7 años, una profesora me castigó porque le dije que, por favor, en el examen, el bien, que era azul y pequeñito, y el mal, que era enorme y rojo, que me los pusiera del mismo tamaño y del mismo color. Y me castigó, porque era una falta de respeto. Cuando yo estudiaba, el mal era enorme, el cero era en rojo, y el bien casi pues era una obligación que tú tenías que responder bien a las preguntas que te hacían, de modo que era muy pequeñito y no se le daba apenas valor, ¿no? Yo en aquel entonces le hubiera dicho a esta profesora, si hubiera tenido un poquito más de sentido común, yo le hubiera dicho, mire, si yo sé todas las respuestas, usted no tiene trabajo. O sea, usted está aquí porque me tiene que enseñar. Si yo todo lo hiciera bien, ¿de qué iba a servir la educación? Precisamente Gardner rompe una lanza y nos da un giro enorme, pero no tanto en el concepto de inteligencia, que también, y ahora vamos a ahondar en ello, sino en la visión de los seres humanos. Vernos todos como personas con talentos es garantizar la autoestima de toda la humanidad, cosa que ha hecho muchísimo daño a muchísimos niños durante muchísimo tiempo, el ser catalogados como personas con retraso, personas con inteligencia límite, personas deficientes. Es curioso porque yo pienso que hacer un test de inteligencia tradicional, como el que me hicieron a mí, como seguramente a muchas de las personas que estáis aquí os hicieron, es tan injusto hacer una prueba de lápiz y papel para medir la inteligencia, tan injusto como que esta mañana, cuando ha sonado el despertador, os hicieran una foto en ese momento, en ese preciso momento, la colgaran en Facebook y dijeran, esta es Begoña. Y yo digo, hombre, luego me peino, me arreglo, me lavo un poco y ya tengo otra pinta. O sea, igual de injusto es una foto fija cuando te acabas de levantar, igual de injusto es un test de lápiz y papel que obtiene un resultado de tu inteligencia, que además viene en una forma numérica, que además sirve para catalogarte y que además es eterno. Si te han catalogado como persona con inteligencia límite o ligera, lo eres para toda la vida.
Y si eres una persona con una inteligencia brillante, lo eres para toda la vida. Sin embargo, Howard Gardner se hace una pregunta. ¿Por qué personas aparentemente tan inteligentes según los test de inteligencia tienen a veces comportamientos tan estúpidos y funcionan tan mal en distintos campos de la vida? Y eso fue lo que le llevó a investigar lo que significaba ser inteligente. Yo os sugiero que si tenéis interés en este tema, busquéis en Internet distintas definiciones de lo que significa ser inteligente y os vais a encontrar que no hay una sola definición. Hay muchas y variadas. Esto ya nos da una pista de por qué hablar de la inteligencia como un constructo monolítico, cognitivo y fijo ya es absurdo. Yo he traído 3 definiciones. Nos vamos a centrar en la de Howard Gardner, pero me gusta mucho la de Leonardo da Vinci porque es la definición más corta que me he encontrado. Leonardo dice que ser inteligente es saber ver. Y bueno, pues podemos pensar en que hay personas que su comportamiento inteligente les permite tener visión de futuro, tomar decisiones acertadas, en una situación de alta incertidumbre saber qué es lo que tienen que hacer. Y es cierto que si ponemos puntos suspensivos al saber ver, pues podría aplicarse a muchas personas con distintas inteligencias esta visión. Más cercano en el tiempo, el filósofo Edgar Morin nos dice que es una aptitud para pensar, tratar y resolver problemas, pero en situaciones complejas. Introduce el fenómeno de la complejidad, que es muy interesante porque en general una persona muestra sus talentos y muestra sus inteligencias en situaciones de dificultad. En las situaciones cotidianas muchas veces estas inteligencias no brillan. Luego volveremos a ese tema. Y por supuesto nos vamos a quedar con la definición de Gardner, que aporta ya en su misma definición unos elementos diferenciadores que marcan un antes y un después en la visión del ser humano. Por eso, mi visión de la teoría de inteligencias múltiples, además de ser una metodología y una innovación pedagógica, es una filosofía, es una forma de ver a las personas totalmente diferente a la anterior. Y él habla de la inteligencia como un potencial. Esta es una palabra que a mí me interesa mucho. Precisamente aquí tenemos manzanas, yo he traído otras semillas como ejemplo. Arriba tenemos una bellota y debajo una castaña. Entonces yo os pregunto, ¿la bellota tiene el potencial de convertirse en encina? ¿Estáis de acuerdo? ¿Todas las bellotas se convierten en encinas? Vale, muy bien. Estamos de acuerdo. Bajamos a la castaña. ¿La castaña en su interior tiene toda la información genética como para poder convertirse en un castaño? Pero tampoco todas las castañas acaban siendo castaños. Se necesitan una serie de elementos, se necesita evitar una serie de peligros para que una semilla que tiene el potencial en su interior de, si alcanza el máximo de su desarrollo, convertirse pues, en una encina o en un castaño, o una pepita de manzana en un manzano, puede haber cosas que interfieran en el desarrollo de su potencial o puede haber elementos que favorezcan. De eso vamos a hablar aquí, porque en definitiva la pedagogía se parece mucho a la jardinería. Y recordad que ya Pestalozzi, Froebel, María Montessori hablaban de las escuelas infantiles como jardín de infantes. Hoy en día todavía en Alemania y en Iberoamérica el título de infantil es de maestro jardinero, maestra jardinera. Claro, la mirada de un jardinero sobre su jardín es la que Gardner y la que yo humildemente pido para el profesorado. Una mirada de jardinero va descubriendo qué semillas tienen los alumnos en su interior y favorece su máximo desarrollo. Por lo menos le pone los elementos, la tierra, la nutrición, el agua, el sol, le pone aquello que necesita esa planta, ese árbol, esa semilla para desarrollar su potencial. Pero lo primero que tiene que hacer un buen profesor, un buen maestro, es descubrir qué semilla, de qué semilla estamos hablando. Y no pretender que un manzano de peras, no pretender que una bellota de castañas. Porque entonces nos frustramos no porque el alumno sea malo, sea un fracaso, sino porque nosotros estamos encaminando su desarrollo a un objetivo que no corresponde. Volviendo a la definición de Gardner, ese potencial es biológico y psicológico. En el biológico poco podemos hacer. Es decir, hay una parte que se hereda. En los potenciales genéticos ya hay un sustrato de determinadas inteligencias.
Y lo curioso es, yo trabajo mucho con profesores y con familias también. Cuando en una familia un hijo no tiene una semilla que se parezca a la del padre o a la de la madre, los padres están desconcertados, porque dicen, ¿a quién habrá salido este?, ¿no? Yo me he encontrado con muchos padres y madres que a lo mejor, teniendo ellos una formación y teniendo unas capacidades, se encuentran que su hijo no ha heredado, y le digo, bueno, es que la lotería genética lo ha podido heredar de un abuelo, de un tío, de algún familiar más cercano o más lejano. En esa lotería genética nosotros no podemos intervenir, de momento. A lo mejor dentro de 10 años mi discurso es otro. Pero sí podemos intervenir en todo lo que es el proceso de desarrollo psicológico de ese potencial. Lo primero descubriéndolo y valorándolo, y después ya veremos qué podemos hacer. También os digo que ese potencial se puede manifestar o no, pero además, a diferencia de la bellota, de la encina o de la pepita de manzana, que una vez que las siembras y echan raíces, su crecimiento siempre es en vertical y siempre es hacia la luz, los seres humanos, por disponer de algo que se llama libre albedrío, podemos hacer lo siguiente: empezar a echar raíces, romper la tierra, empezar a salir, no me gusta el entorno y digo, para adentro otra vez. Y un ser humano puede, lo que yo llamo, generar un aborto totalmente de su propio proceso de transformación. Una persona puede negarse a crecer, una persona puede negarse por determinados factores o determinados problemas a incluso valorar sus potenciales y a desarrollarlos, cosa que en la naturaleza no existe. Por eso hay una responsabilidad en el desarrollo de estos potenciales, de estas inteligencias que corresponde al profesorado, que nos corresponde a todos nosotros, pero hay otra parte del proceso de desarrollo de los potenciales que corresponde exclusivamente a los alumnos. De ahí que mi reflexión va encaminada a descubrir qué depende de mí, qué depende del alumno, dónde puedo apoyar yo el proceso del desarrollo de las inteligencias, de los potenciales de mis alumnos, y dónde le tengo que dejar el camino libre al alumno y simplemente dejar que sea él el dueño de su propio proceso. Es interesante también otra palabra que aparece en esta definición. Gardner, por primera vez, habla de la inteligencia dentro de un marco cultural. Es curioso, pero imaginaros que todos los que estáis aquí sois una tribu de aborígenes australianos. Vivís en el desierto de Australia, sois una tribu nómada. ¿Pensáis que la definición de inteligencia sería la misma que puede dar Gardner o que puede dar Leonardo o que puede dar Edgar Morin? ¿Sería la misma en otras culturas, en otros entornos? No. Y Gardner lo demuestra. Para los aborígenes australianos, la persona más inteligente es la que tiene más memoria, porque como no tienen soporte escrito, hay alguien en la tribu que es la sabiduría viva, la biblioteca andante, el libro gordo de Petete, ¿no?, que decíamos hace muchos años. Toda la sabiduría, todas las tradiciones, todo lo que ha sucedido en esa cultura lo guarda en el interior de su cerebro, en su memoria, y para ellos esa es la persona más inteligente. Sin embargo, en una cultura con soporte físico, con soporte incluso digital y con soporte escrito, una persona con gran capacidad para memoria no decimos siempre que es inteligente. Esto es importante, ¿por qué? Porque cuando Gardner plantea su teoría de inteligencias múltiples allá por el año 83, que ha llovido mucho desde entonces, él entonces habló de 7 formas diferentes de ser inteligente. Hoy en día habla de 10 formas más. En esta diapositiva veis 8. La última fue la naturalista, luego incorporó la inteligencia existencial, y cuando vino a Asturias en el año 2011, cuando le entregaron el premio Príncipe de Asturias, habló de la 10ª inteligencia, la inteligencia pedagógica, que da respuesta a muchas de las observaciones que hemos hecho todos a lo largo de nuestra vida. Nos hemos dado cuenta que una persona puede ser experta en matemáticas y no saber explicar matemáticas. Y sabemos que una persona puede ser un gran artista y ser incapaz de enseñar a pintar a un niño. Es decir, el poseer una inteligencia en un grado notable no significa que estés capacitado para transmitir esos contenidos de esa inteligencia y ponerte al nivel de los alumnos que tengas delante. Ahí, la inteligencia pedagógica, como el resto de inteligencias, ha cubierto los 8 requisitos científicos que Gardner exigió a algo que anteriormente se consideraba, por ejemplo, una habilidad, como la música. Una de las cosas que ya llamó más la atención a la comunidad científica es que equiparara
una inteligencia musical, por ejemplo, con una inteligencia lógico-matemática. Y todavía hoy en día, si escuchamos hablar a los padres o profesores, dicen, uy, mi hijo es súper inteligente, saca unas notas en matemáticas y, bueno, se le da bien la música o se le da bien un deporte. Es decir, él lo que logra es subir al rango de inteligencias aspectos que entonces eran valorados como simplemente habilidades o capacidades, sin mayor o menor importancia, y que, desde luego, todavía en nuestra sociedad no podemos pensar que se valoran por igual, ni muchísimo menos. De hecho, no tenemos nada más que ver la distribución horaria del currículum y no tenemos nada más que ver que un alumno puede ahora mismo pasar por toda su formación sin tocar la música. Esto para mí es muy grave, pero bueno, tendremos tiempo de comentarlo más adelante y seguramente saldrán debates a lo largo de este congreso. También llamó la atención mucho, cuando presentó esta teoría, las dos inteligencias moradas, la inteligencia interpersonal e intrapersonal. ¿Por qué llamaron la atención? Porque era la primera vez que alguien hablaba de aspectos afectivos, emocionales, vinculándolos a aspectos intelectuales, cognitivos. Hasta entonces la inteligencia era un constructo eminentemente cognitivo, donde la palabra emoción no tenía cabida. A raíz de sus investigaciones demuestra que conocerse a uno mismo, saber controlar sus emociones, saber ponerse metas y objetivos realistas, tener una serie de capacidades también de relación con los demás, de ser empático, saber resolver conflictos, etcétera, etcétera, luego tendremos oportunidad de desgranar un poquito cada una, era una forma de ser inteligente. Y evidentemente Gardner, amigo y colega de Goleman, le da el sustrato y le da las herramientas para que Goleman, a través de las teorías de Salovey y Mayer y todas las investigaciones de su amigo Gardner, genere lo que llamamos la popularización del término inteligencia emocional, no descubierto por él, pero basándose en todas las investigaciones de Gardner y de Salovey y Mayer. Estas dos inteligencias llamaron mucho la atención, porque, como digo, juntas formarían el nuevo constructo de inteligencia emocional. Y llamaron la atención porque poner palabra inteligencia y, a continuación, emocional chocaba, no estaba en la mente sobre todo los psicólogos psicometristas, ¿no?, que medían la inteligencia tipo cognitivo y que realmente en un test de inteligencia valoraban solamente tres: la verbal lingüística, la lógico-matemática y la visoespacial. Es importante también reconocer que en aquel momento Gardner tuvo mucho mérito porque no tenía las herramientas científicas que hoy tenemos, que nos permiten ver el funcionamiento cerebral en vivo y en directo. Hoy los pasos agigantados que va dando cada mes la neurociencia permite comprender que sus teorías eran visionarias, eran anticipatorias. ¿Por qué? Porque él se tuvo que nutrir de personas con lesiones cerebrales. Él tuvo que nutrirse en una investigación sobre la carencia, no sobre la capacidad. Y él comprendió, por ejemplo, y se dio cuenta que había personas, músicas, que tenían un accidente de moto, de coche, un derrame cerebral en una determinada zona del cerebro, y cuando se recuperaban eran incapaces de interpretar el solfeo. Personas con conocimientos lógico-matemáticos después de un accidente eran incapaces de reconocer los números. O personas que tenían lesiones en otras determinadas zonas eran incapaces de volver a leer y descifrar la escritura, los códigos escritos. En su teoría de inteligencias múltiples, para que una habilidad llegue a tener el rango de inteligencia, tiene que pasar por 8 elementos científicos dentro de su método. Solamente voy a nombrar uno de ellos, porque evidentemente hay mucha bibliografía complementaria a la que podéis tener acceso, donde explica todo su método científico con detalle, y no creo que sea este el momento. Pero sí hay un dato que es interesante, porque nos va a servir luego para qué podemos hacer nosotros y cómo podemos detectar las inteligencias en nuestros alumnos. Cada una de estas inteligencias, para Gardner, tiene que tener un soporte anatómico funcional en el cerebro. Es decir, yo le escuché una metáfora que él empleaba, yo voy a utilizar otra, pero él empleaba una metáfora divertida. Él decía que es como si dentro de nuestro cerebro tuviéramos 9 ordenadores diferentes. Son autónomos, para hacer muchas tareas trabajan en red. Para desarrollar alguna profesión necesitas 2 o 3 conectados, pero los demás, en teoría, son independientes, funcionalmente independientes. Ahora bien, tenemos 2 o 3 ordenadores de última generación, que solamente te falta hablarles y que te contesten, porque les das órdenes y las ejecutan a toda velocidad, no se bloquean nunca y tienen incluso son más caros cuanto son más rápidos, más veloces.
Bueno, pues en esas inteligencias que podemos tener 2 o 3, hay un potencial y una velocidad de adquisición de información rapidísima. Pero también tenemos 2 o 3 ordenadores de esos que se te bloquean, de esos que les das al intro, van bajando los iconos lentamente al escritorio, ¿no?, con los que te sueles enfadar. Normalmente con estos ordenadores uno habla y les dice cosas, o a lo mejor has escrito un documento y de repente desaparece. Bueno, ahí también tenemos 2 o 3 inteligencias que van a este ritmo, que ya no nos sentimos tan cómodas, tan cómodos. Y tenemos 2 o 3 inteligencias que son los antiguos ordenadores de IBM, que lo enchufas, te vas a tomar café y luego ya, cuando vengas, ya están preparados para ponerse a funcionar. Y a lo mejor les puedes pedir que te hagan al día un texto de Word, pero nada más. Bueno, pues esa metáfora que él emplea ilustra bastante bien, yo voy a emplear otra, pero ilustra bastante bien lo que vamos a hablar aquí. Todos tenemos las 9 inteligencias, pero con distintos niveles, con distintas velocidades, con distinta presencia. Y todas se pueden desarrollar, pero hasta un determinado nivel. No vamos a pretender todos ser mejores y llegar a todo en todas las inteligencias y al máximo, porque es imposible. Howard Gardner rompe con una noción unitaria, monolítica, cognitiva de la inteligencia para dar lugar a una concepción múltiple, que yo he puesto aquí un espectro de colores porque me parece que es un símbolo muy interesante y a la vez bonito. ¿Alguna vez habéis tenido que pintar una habitación y habéis ido a una tienda y habéis dicho, quiero un tono verde, y os sacan un Pantón? ¿Cuántos colores hay en un Pantón? Yo no los he contado, pero un montón. Y te dicen, ¿qué tono de verde? Y te presentan un montón de verdes que casi te ponen en un apuro porque no te imaginabas que había tantos tonos. Pues bien, si en un Pantón, con la cantidad de colores y tonos que hay ahí, solo están presentes la mezcla de 3 colores básicos, imaginaros lo que sería mezclar las 9 inteligencias en distintas proporciones. Saldría un color único para cada persona. El 40% de rojo, el 20% a lo mejor de verde, un 10% de azul, un 3% de rosa. Es decir, si a cada una de las inteligencias le asignáramos un color, yo a veces lo hago, cuando doy cursos a profesores, es una manera también muy visual de conocernos a nosotros mismos para saber cómo con nuestras inteligencias contaminamos el aula, porque lo hacemos, y ser conscientes de qué elementos son más potentes o tenemos más potentes en nosotros. A través de una gama de colores se observa, porque si asignamos una inteligencia, un color a cada inteligencia y luego vemos un espectro de colores, vemos de qué tenemos más y de qué tenemos menos. Y esto es bastante interesante, sobre todo para esa reflexión que luego haremos, ¿no? Cómo valoramos más, sin darnos cuenta de una forma inconsciente, a aquellos alumnos que tienen mi mismo potencial. Y que además, por ejemplo, en las aulas de infantil se ve claramente cómo la inteligencia que domina en una determinada profesora o profesor impregna todo el día de educación infantil. La persona que es muy musical aprende todo, los números, el arriba y el abajo, las estaciones del año, todo cantando. La persona que es más cinestésica está todo el día, el alumnado moviéndose para arriba, para abajo y en chándal todos los días porque lo que prima es lo cinestésico. Entonces, claro, los alumnos que no presentan ese mismo perfil que presenta el profesorado, puede que se sientan discriminados o que sientan que no les llega el conocimiento por su vía predilecta, siendo la vía predilecta del profesor o profesora. A mí me parece muy interesante, y se ha dicho ya en la presentación de este congreso, volver a hablar de la diversidad, porque en este póster presento por lo menos mi idea de la diversidad y de la igualdad. No se trata de tener derecho a ser todos iguales, sino de tener igual derecho a ser todos diferentes. En este sentido, esta visión plural de la inteligencia permite respetar a todo ser humano, sea el que sea y tenga la combinación de inteligencias que tenga, pero respetarle desde la diversidad de todo ser humano. No hay unos cuantos que son diversos y el resto son diferentes. No, todos somos diferentes, todos tenemos un único tono y la educación individualizada debe ir por esta vía, por descubrir cuáles son las vías más fáciles de acceso a la información que tiene ese alumno que tenemos delante. Intentar transferir los conocimientos de mi materia por su vía más facilitadora, por el método que le resulte más fácil de asimilar. Es interesante entender este derecho a ser todos diferentes porque genera
una base, un sustrato de tierra fértil donde todas las semillas pueden prosperar. Y este sustrato es la autoestima. Cuando un alumno se siente valorado, cuando un alumno siente que el profesor que tiene delante, que el maestro le dice, tú tienes talentos, voy a ver cuáles son, y son diferentes a los del compañero que tienes al lado y diferentes a los míos, o en alguna parte coincidimos y en otras no, ese alumno ya se siente valorado, respetado y comprendido. Y a partir de ahí pueden florecer sus talentos. Es como la tierra fértil, yo pongo esta metáfora. Hay 4 requisitos, hacía referencia antes precisamente a que todo lo que tenemos en potencial no es obligatorio que se desarrolle. Recordad lo que decíamos de la bellota, no todas las bellotas consiguen ser encinas. Bueno, hay 4 elementos básicos. En los 2 primeros somos responsables, en los siguientes la responsabilidad es del alumno. Y esto es un ejercicio de salud mental para el profesorado también, porque hace unos años me llamaron para los CPRs de la Comunidad de Madrid para dar unas conferencias, unos cursos, y el título del curso no lo puse yo, estaba puesto, era el malestar docente. Y claro, ¿quién se apuntó a ese curso? Todos los que estaban mal, lógicamente. Yo pedí que para la siguiente convocatoria pusieran y cambiaran el título al bienestar docente, porque ¿qué me encontré? Que todo el mundo que llegaba a ese curso se quejaba, o estaban deprimidos, o iban a tirar la toalla, y yo les dije, bueno, os doy de queja 15 minutos, y a partir del minuto 16 nos cambiamos el chip a ver cómo podemos estar bien. Pero me di cuenta de algo, y por eso traigo a colación este ejemplo, esta vivencia que yo tuve. Más del 90% de los profesores que tuve en esos cursos, tanto los del malestar como luego los del bienestar, se sentían responsables del aprendizaje de sus alumnos. Es decir, llevaban una carga sobre sus espaldas demasiado fuerte, pero además irreal, del todo irreal. Porque en realidad nosotros no somos responsables al 100% del aprendizaje de nuestros alumnos. El aprendizaje es un proceso personal, es un proceso individual. Yo tengo una obligación, que es favorecer el aprendizaje, favorecer la motivación del alumno para aprender. Pero si un alumno no quiere aprender, no hay quien le obligue a aprender. Entonces, reflexionando sobre los 2 primeros elementos, vamos a coger un ejemplo, Mozart. Mozart, yo creo que todo el mundo está de acuerdo en que tenía inteligencia musical. Tenía además una inteligencia musical heredada, porque la parte de las inteligencias que es genética se observa en infantil. A los 3 y 4 años, Gardner ya podía hacer un diagnóstico de las inteligencias observando el comportamiento de los niños. Cualquier padre, cualquier madre que observe a los hijos sabe en qué ámbito destaca, cuál es su ámbito de curiosidad prioritario. Pero fijaros, imaginaros que Mozart nace en un entorno donde no valoran la música. ¿Lo conoceríamos hoy? Tengo dudas. Casi seguro que no. Luego, primer requisito para que una inteligencia que un alumno pueda tener como potencial se pueda desarrollar, que el entorno la valore. En este sentido, quiero que penséis en 2 películas. 2 películas que posiblemente hayáis visto todos, o si no, por lo menos os suenen. El Club de los Poetas Muertos y Billy Elliot. 2 ejemplos muy dispares. 2 chicos con talentos muy diferentes, pero 2 padres muy distintos. En el Club de los Poetas Muertos, el protagonista tenía inteligencia cinestésica corporal, quería ser actor, y lingüística, porque para ser un buen actor se necesitan esas 2. Y lo que sucedió es que su entorno familiar no valoraba precisamente esas 2 inteligencias y le condenaban a ser un determinado tipo de persona con unos determinados conocimientos. El padre se negó a permitir que su hijo desarrollara su vocación. La palabra vocación yo creo que hay que reconquistarla en este sentido. Y, bueno, es una película, el chico se suicida. Pero yo he sido terapeuta infantil durante muchísimos años y me he encontrado chicos y chicas que se habían suicidado emocionalmente, porque habían aceptado ser lo que sus padres querían que fueran y no lo que ellos sentían que podían llegar a ser. Esto es un drama que todavía muchos niños están viviendo y muchos jóvenes. Pero imaginaros que nos encontramos en la otra película a Billy Elliot. No tenía para nada papeletas para poder triunfar en el baile, primero por ser chico, segundo por el entorno sociocultural en el que nacía y se desarrollaba, pero se encontró con un padre, con una familia,
que le apoyó, un padre que confió en que cuando la profesora le dijo, tu hijo tiene talento para el baile, ¿qué hizo este padre? Lo que tiene que hacer cualquier padre. Segundo elemento, proporcionar a la persona oportunidades para entrenar y desarrollar esa inteligencia. Recoge dinero y le pone en un lugar de formación y le dice, hijo, yo llego hasta aquí, a partir de aquí tú verás qué es lo que haces. El padre no puede entrenar en el baile, el padre no puede aprender a bailar, pero el padre le proporciona los requisitos mínimos, le proporciona las oportunidades, le proporciona el lugar donde le van a formar. Esto totalmente diferente, la película totalmente diferente, pero nos marca dos pautas en cuanto a valorar o no valorar. Si los padres de Mozart valoran, pasamos al segundo requisito. Le proporcionan a un profesor que le va a enseñar música y le compran un instrumento para que ensaye, para que entrene. Igual que el padre de Billy Elliot le lleva a un lugar donde le van a poner todos aquellos conocimientos y va a desarrollar todas aquellas habilidades y capacidades que va a necesitar para ser un buen bailarín. Pero cuando el padre de Billy Elliot le matricula en ese colegio, no sabe si él va a llegar a ser un primer bailarín o simplemente va a ser mediocre. No tiene ni la menor idea. ¿Por qué? Porque los otros dos elementos dependen solamente de Billy Elliot. Y dependen solamente de cualquier deportista que ha triunfado y que está triunfando, que es dedicar tiempo y recursos al desarrollo de esa inteligencia. Eso lo tiene que hacer el alumno. Nosotros le podemos matricular en una academia de baile. Nosotros, como padres o como profesores, podemos decirles a los padres, mira, apúntalo en el conservatorio, métele en un coro, ponle en una actividad deportiva, apúntale a dibujo, ponle en este sitio. Le podemos decir una orientación, porque hemos detectado unas inteligencias y unos talentos muy especiales en su hijo, pero si su hijo no quiere dedicar tiempo y no quiere dedicar recursos para desarrollar esa inteligencia, se va a quedar pues, en un potencial. Y, por supuesto, cuarto punto, y importantísimo, esfuerzo personal, constancia y persistencia. Elemento cuarto que a mí me preocupa de una manera muy especial, porque yo llevo viendo un declive de la capacidad de esfuerzo desde hace 12, 14 años impresionante. Quizás es uno de los elementos, junto con la tolerancia a la frustración, que veo que no se llevan ahora mismo. El otro día os cuento una anécdota, estaba trabajando con unos profesores de infantil y me contaba una profesora que estaba un niño haciendo un puzzle de pocas piezas para un niño de 4 años, y que ella veía que estaba intentando machacar una pieza que no encajaba. Era un puzzle de madera y, por supuesto, no conseguía encajar la pieza, pero le daba puñetazos a ver si conseguía romperla y que encajara. Y el niño, muy serio, y fue con el puzzle a la profesora y le dijo, viene mal de fábrica. Entonces la profesora le dijo, no, las piezas son las correctas, pero no las has puesto bien. Quítalas todas y vuélvelas a poner. Y la expresión del niño fue, como diciendo, madre mía, qué esfuerzo. Y ella pensó, pues bien, empiezas. Si con 5 piezas no eres capaz de quitarlas y volverlas a poner, ¿no? El esfuerzo se entrena. ¿Qué hacen muchos niños, incluso en primaria? Empiezan un juego y de repente dicen, ¡ay, qué aburrido! Y se pasan a otro. No, es que van perdiendo y no lo soportan. O que se encuentran con una dificultad y no quieren afrontarla. Es decir, a mí me preocupa mucho esa falta de esfuerzo, constancia y persistencia. Constancia es que te equivocas y sigues, borras y continúas. Es decir, hay personas que consideran un trauma equivocarse, pero el error es un factor normal en el proceso de aprender. No debemos dramatizarlo. Sin embargo, el esfuerzo en épocas anteriores estaba asociado al sufrimiento. Quizás por eso la gente le tenía miedo, ¿no? Aquello de la letra con sangre entra. Hoy en día, los nuevos paradigmas, incluso científicos, la neurociencia nos dice que el esfuerzo debe ir asociado a la activación del circuito de recompensa del cerebro. Es decir, esfuerzo asociado a satisfacción, que esa satisfacción no implica éxito, implica que tú has hecho todo lo que estaba de tu parte por conseguir el éxito, pero que a veces hay factores externos que condicionan el que no consigas tu objetivo. Yo creo que en esto hay que hacer muchísimo hincapié, porque además justamente la capacidad de esfuerzo es una competencia de la inteligencia intrapersonal. Luego veremos si el 25% del desarrollo del potencial
depende de esa habilidad, de esa construcción del esfuerzo, creo que merece la pena apostar por el desarrollo de determinadas competencias emocionales de las que luego hablaré. Hay unas ventajas para los alumnos que además se han demostrado de una forma bastante universal en todos aquellos centros que desde hace más de 15, 20 años trabajan en inteligencias múltiples. Las ventajas para los alumnos son muy importantes. Primero, porque al ofrecerles una amplia gama de potencialidades, todos las pueden desarrollar. No se circunscriben solamente unos a unas cuantas que tradicionalmente se están valorando, porque veremos, nunca hemos tenido problemas con aquellos alumnos que tienen muy buena inteligencia lógico-matemática o lingüística, pero vamos a tener problemas en aquellos que teniendo 2 o 3 inteligencias que no son estas principales, las troncales, si no les damos las oportunidades de desarrollar esas, exigirles el mínimo en estas otras, pero potenciarles las demás, las que tienen con más fuerza, implantadas en su semilla. También los alumnos aprenden a reconocer sus habilidades y a conocer sus debilidades. La teoría de inteligencias múltiples no solamente pone la lupa en las capacidades, también reconoce aquellos ordenadores tipo IBM antiguos que tardaban tanto en ponerse en funcionamiento. Al enterarse los alumnos de que existen distintas maneras de ser inteligente, todos tienen acceso a ese sustrato de tierra fértil en la cual cualquier semilla prospera, que es la autoestima. Hay una frase de Gardner, hay un texto de Gardner que yo simplemente quiero pasar por encima, pero que a mí me parece importante reconocer esta aportación. Dice, es recomendable que presentemos ante todos los niños la información de modos diversos, que usemos múltiples recursos y que hagamos un intento porque aprendan por distintas vías. Hoy las nuevas tecnologías nos lo van a permitir con mucha más facilidad. Sin embargo, para el caso de los niños con problemas de aprendizaje, es imprescindible que tomemos en cuenta estas medidas. Debemos, además, hacerles notar que confiamos en que serán capaces de aprender fructíferamente. Que el alumno se sienta competente ya es otro elemento importante que añadimos a esa tierra fértil donde todas las semillas pueden crecer. Voy a hablar ahora muy brevemente, porque tampoco quiero entrar en definiciones muy largas, de lo que pueden ser cada una de las inteligencias. Y yo quiero que entendáis lo siguiente. A medida que voy contando brevemente cómo son las distintas inteligencias, también voy a presentar en qué profesiones son necesarias, pero también quiero que os hagáis un autochequeo. ¿Por qué? Porque las inteligencias no son tampoco columnas como las que hay en esta sala, no son elementos inamovibles y fijos, son más bien un modelo árbol. Por lo tanto, yo voy a explicaros en cada inteligencia qué ramas existen. Y la inteligencia lingüística, que es la capacidad de usar las palabras de manera efectiva en forma oral o escrita, tiene estas dos ramas, oral y escrita. Hay personas que son muy buenas hablando y tienen menos capacidades de expresión escrita, y al contrario, hay personas que escriben muy bien, pero que si tienen que hablar en público tienen dificultades de expresión verbal. Luego, cuando decimos este alumno tiene una inteligencia lingüística muy importante, tenemos que ver si las dos ramas están desarrolladas o si le tengo que ayudar a que desarrolle una rama en equilibrio con la otra. Evidentemente, esta inteligencia es clave en muchas profesiones como la de actor, la de profesor. Antes de que existieran las nuevas tecnologías, casi el 90% de la transmisión en el aula era una transmisión oral, era una transmisión verbal. Hoy las TIC apoyan mucho la inteligencia visoespacial. Pero casi todo profesor sabe que tiene que expresarse bien, sabe que tiene que explicar bien la materia. También, pues cualquier escritor, por supuesto, pero también una persona que se dedique a la abogacía tiene que utilizar la palabra, pero también un vendedor de cualquier cosa tiene que utilizar la comunicación verbal. Es decir, hay distintas proyecciones profesionales. Lo que Gardner demostró también es que, en general, para ser bueno en alguna profesión, se requiere la unión como mínimo de dos inteligencias, a veces una tercera. Luego veremos, por ejemplo, los deportistas que más ganan en nuestro país, para vergüenza, yo creo, de muchos, pues solamente necesitan dos inteligencias y, desde luego, no son la lógico-matemática y la lingüística. Ya veremos que son otro tipo de inteligencias. En la lógico-matemática, quiero que lo veáis como un árbol con dos ramas, matemática
todo lo que es cálculo numérico, todo lo que son operaciones matemáticas, pero la lógica también, Todos los mecanismos, todos los procedimientos para aprender a pensar, para desarrollar desde pequeños el pensamiento consecuencial, todo lo que es enseñarles a reflexionar y a pensar, a valorar hipótesis, tiene que ver con la lógica. De hecho, cualquier profesión que requiera investigación científica requiere esta inteligencia, pero no solamente el aspecto numérico, que a veces nos equivocamos porque, se me dan muy mal las matemáticas, no tengo inteligencia lógico-matemática. No, pero es que hay personas que hacen listas de tareas para todo, ponen prioridades, van tachando. Yo el otro día entré en un aula y me decía la profesora, yo de inteligencia lógico-matemática nada. Digo, pues viendo tu aula no se diría un cronograma por aquí, una línea de tiempo por allí, carpetas amarillas para una cosa, carpetas rosas para otra cosa, esta estantería para estos temas, esta para estos... Y como le descoloquen las cosas se pone muy nerviosa. Digo, no, tú tienes una mente lógica. A lo mejor no se te dan bien los números, pero una reflexión, solamente a modo de reflexión. Yo personalmente creía que era nula para las matemáticas, porque yo era de letras, y en mi época las de letras éramos las personas más tontas y los de ciencias eran los más listos. Era una distribución así, bueno. Y a mí me tocó ser de las tontas, porque me gustaba la literatura. Cuando llegué a la carrera de psicología, el profesor Yela, que era el profesor de estadística, lo primero que hizo el primer día fue levantad la mano las personas que venís de letras. Levantamos unas cuantas muy nerviosas la mano y dijo, amén, suspensos. Yo me quedé mirándolo y digo, oiga, yo me he venido a Madrid a estudiar psicología y a mí nadie me dice que usted no me va a aprobar. Deme una oportunidad por lo menos. Pero en aquel momento se formaron dos grupos. Las personas automotivadas que dijimos, bueno, yo por ejemplo dije, estos son jeroglíficos egipcios, como me gusta la cultura egipcia, como si fuera la piedra Rosetta. El libro que nos entregó, solamente yo entendí el título, porque todo lo demás eran jeroglíficos. Bueno, pues voy a intentar descifrar. Por supuesto, saqué notable en los 2 años de estadística, pero aquello me sirvió para darme cuenta que muchas personas que estaban conmigo y que aprobaron tenían la falsa idea de que eran malos en matemáticas simplemente porque habían tenido malos profesores de matemáticas. Es una de las asignaturas donde el factor profesor, que desde luego para mí es el factor que más depende del éxito de los alumnos en el aula, no tanto de los medios, sino de la figura del profesor. Un buen profesor de matemáticas, una buena profesora de matemáticas, ha creado vocaciones de ciencias en personas que pensaban que eran nulas para las matemáticas. Pero recordad, no es solamente cálculo matemático, es lógica. Por eso, alumnos que a lo mejor van muy bien en matemáticas, en geometría hacia abajo. ¿Por qué? Porque la visoespacial es la que tiene que ver con la geometría. Todo lo que es aritmética tiene que ver con la matemática, pero la geometría ya es un campo donde está presente otra inteligencia. Si el alumno tiene las dos, no va a tener problema. La lógico-matemática, lógicamente, está presente en cualquier persona científica, en cualquier inventor, en cualquier diseñador de objetos, porque Leonardo pudo tener la capacidad de visualizar inventos, pero luego los tuvo que plasmar. La lógico-matemática y la visoespacial le sirvieron para hacer esos bellos diseños de inventos, ¿no? Y explicar a los demás, a través de su inteligencia lingüística, cómo tenían que fabricarse o montarse o desarrollarse esos protocolos que él diseñó. Pasamos a la visoespacial. Quizás esta es la inteligencia con más ramas. Daros cuenta que está basada en la capacidad para imaginar lo que no veo. Como un arquitecto, una arquitecta tiene que hacer 4 trazos y se está imaginando el edificio entero, donde otra persona ve 4 rayas. Pero también, como es la capacidad de imaginar cosas que no se ven y de anticipar, pues, por ejemplo, hay muchas personas que pierden los coches en los aparcamientos, van con el chiflo para buscarlo, tiene que pitar el coche para ver dónde lo han dejado porque lo pierden. Una profesora me decía el otro día que había superado su incapacidad haciendo una foto al sitio donde dejaba aparcado el coche. Digo, pues mira qué truco más bueno. Evidentemente, cuando tienes un déficit en una inteligencia, nuestro cerebro nos proporciona, si somos mínimamente creativos, nos proporciona herramientas para compensar, para intentar que llegue esa inteligencia por lo menos a un grado medio, ¿no? Aprovecho para deciros una cosa que antes se me ha olvidado que me parece importante. Las inteligencias que tenemos más potentes son como autopistas, por donde la información fluye a una velocidad del rayo, ya hemos visto en los ordenadores superpotentes.
las inteligencias que tenemos un potencial medio serían parecidas a una carretera secundaria, donde ahí aparece la palabra esfuerzo, donde puede haber atascos, donde tardo más en llegar a un determinado sitio, ¿no? Pero también tenemos carreteras que no son carreteras, son caminos forestales, que yo llamo caminos forestales. En aquellas inteligencias, por ejemplo, las personas que tienen que buscar el coche así con chin, 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 que se pierden, que salen del portal y van siempre en dirección contraria, o que tienen que ponerse el mapa en su dirección y subirse encima. Todas esas personas posiblemente tengan un camino forestal en la inteligencia visoespacial. Pero ¿qué sucede? Que nuestro cerebro tiene esa capacidad de decir, a ver, tienes que hacer estrategias, tienes que tener trucos, ¿para qué? El objetivo pedagógico realista, ¿cuál es? Tanto el personal como el interpersonal en una clase. Que de un camino forestal intente llegar a una carretera secundaria y de una carretera secundaria intente hacer una autopista. Pero si yo intento, desde un potencial mínimo de un alumno en visoespacial, por ejemplo, plantearle unas metas de autopista, el alumno fracasa. Y no fracasa porque no pueda, sino porque yo la meta se la he puesto demasiado alejada de su nivel de potencial. Si hubiera puesto una meta en carretera secundaria, con mi aportación pedagógica y su esfuerzo, hubiera conseguido de un camino forestal hacer una carretera secundaria. Y eso para mí hubiera sido el aprobado. Ya puedes pasar. Evidentemente, esta inteligencia visoespacial se plasma. He traído a Nicanor Piñole, porque estoy donde estoy. Cualquier artista necesita esta visión, cualquier diseñador, pero también un peluquero, una peluquera. Un buen peluquero no te empieza a cortar el pelo a ver cómo acaba aquello. Los malos sí, pero los buenos te miran y dicen, a ver lo que sobra. Y lo que sobra te lo quitan, pero ya se han hecho una visión de cómo vas a quedar. Igual que un escultor ve un bloque de mármol y dice, ahí dentro hay un caballo, y yo voy a quitar lo que sobre, donde los demás vemos un bloque nada más de mármol. Los deportistas sí necesitan la visoespacial. Sobre todo, bueno, cualquier deporte necesita, pero los futbolistas, que antes iba a hablar de ellos, que son los que más ganan en nuestro país, pues solo necesitan la visoespacial y otra que vamos a hablar después, la cinestésica. ¿Por qué? Porque tienen que prever trayectorias, trabajan sobre un plano y tienen que saber estructurar los espacios y saber dónde están los jugadores para hacer los pases. Todo lo que necesita o requiere el funcionamiento espacial, un arquitecto, un dibujante, un pintor, una pintora, cualquier deportista, un diseñador de moda, un peluquero, cualquier persona que tenga que trabajar con lo espacial, tiene que tener esta inteligencia muy desarrollada. La inteligencia musical es sonoromusical, no solo musical, y es un árbol también con bastantes ramas. A mí me dicen a menudo personas que tienen un gran trauma porque de pequeños les decían, sí, tú te pones en el coro, pero tú mueves la boca y no cantes, que me estropeas la interpretación. Esto se ve mucho en las aulas, cuando queremos hacer una fiesta para padres o queremos hacer una demostración y sabemos que aquel de allí pega unos berridos tremendos. Y le decimos, no, gesticula, pero no me estropees el asunto. Bueno, parecería que tener inteligencia musical solamente es saber cantar. Pues no. Puede ser un buen compositor y no cantar. Puede tocar un instrumento y no cantar. Puede cantar y saber bailar. Puede cantar y dirigir un coro. Puede componer y no cantar ni tocar. Es decir, hay distintas posibilidades. He traído 4 ejemplos para que lo veamos. Aquí el que tiene más inteligencias es Alejandro Sanz. Ahora lo vamos a ver. Enya es cantante. Entonces, efectivamente, su inteligencia musical y la inteligencia lingüística están presentes en su profesión. Imaginaros que la persona que está abajo es directora de orquesta, que ahora no me acuerdo su nombre, Sara, no me acuerdo más. Esta mujer no tiene por qué componer, pero tiene que tener inteligencia musical e interpersonal para poner de acuerdo a tantos músicos y que bajo su batuta cumplan sus órdenes. Mozart componía y tocaba. Al componer necesita inteligencia musical y lógico-matemática. La composición es matemática. Precisamente son las 2 inteligencias que comparten incluso una zona común en el cerebro. Y Alejandro Sanz, imaginaros, es compositor lógico-matemático. Es cantante musical y lingüístico porque compone sus propias letras. Toca un instrumento, inteligencia cinestésica y visoespacial. No va mirando en qué dedos pone los trastes. Pero además tiene club de fans. Debe ser majo, interpersonal. Quiero decir que solamente por el mero hecho de ser cantautor y ser Alejandro Sanz
ya está desarrollando 5 inteligencias, que a lo mejor hablamos con él y nos dice, las más fáciles para mí son estas 2, a lo mejor me cuesta un poquito más componer, o a lo mejor me cuesta un poco más, y te puede decir que a lo mejor tenía algunas autopistas, nació con algunas autopistas básicas y otras han sido carreteras secundarias que las ha convertido en autopistas. Pero lo interesante es eso, ver la pluralidad de ramas dentro de un mismo árbol y no pensar que un niño, porque no sepa cantar, ya le tenemos que vetar la música. No, puede tocar percusión y para percutir os aseguro que no se necesita entonar bien, sino tener un ritmo en el cuerpo impresionante. La inteligencia corporal cinestésica es la inteligencia del cuerpo, de una parte del cuerpo o de todo el cuerpo. Tener cualquier habilidad deportiva implica esta inteligencia. Por eso, los futbolistas con la cinestésica y con la visoespacial son los que más ganan. ¿Qué sería de desear? Como es un deporte de equipo, sería de desear que cualquier futbolista tuviera inteligencia interpersonal. Pero sabemos también que hay algunos que si no marcan ellos, no marca nadie. Luego, con estas 2, los reyes del mambo. Y no son las que más se valoran en las aulas. Evidentemente, un cirujano, una persona que patina, que baila, cualquier deportista necesita ser experto y dominar una parte del cuerpo. Pero, por ejemplo, para el baile es todo el cuerpo el que tiene que hablar, el que tiene que comunicar al espectador una emoción. Luego, vamos viendo, y yo creo que así con los ejemplos se observa bien cómo una inteligencia no funciona casi únicamente en exclusiva para una determinada profesión. Siempre se tiene que aliar con una o 2. Y lo bonito es eso, ver esa mezcla de colores que tienen nuestros alumnos y ver cómo Gardner hizo algo que llamó mucho la atención en su época, y es que a los 6 años, a aquellos alumnos que habían entrado en las escuelas Spectrum de inteligencias múltiples que él diseñó, a los 6 años les daba una orientación profesional a los padres. ¿Por qué les podía dar una orientación profesional? Porque en su época, innovador que era, las escuelas suyas trabajaban con 8 rincones. En aquel momento con 7 rincones, cada rincón con materiales que tenían que ver con una inteligencia. Y los alumnos de infantil, de 3 a 6 años, todos los días tenían una hora de juego libre. Entonces, ¿qué pensáis que hace un niño de infantil? Por si no lo sabéis. Dice, a ver, yo tengo poca inteligencia lógico-matemática, entonces voy a ir al rincón de la lógico-matemática para entrenarme. ¿Pensáis que hace eso uno de infantil? Ni lo toca. Ni toca ese rincón. O sea, el niño se rige por el principio del placer, va donde se lo pasa bien, aprende jugando y divirtiéndose y sin darse cuenta. Es como hoy en día, si tú a un niño le preguntas, yo conozco niños de 5 y 6 años que se conocen los nombres de los dinosaurios, que anda que no son largos y en latín, y se los conocen todos. ¿Por qué? Porque tienen automotivación, porque les encanta ese tema. ¿Que se lo enseñamos en el cole? No, lo aprenden solos. Bueno, estos niños, 1 hora diaria, 3 años... Al final el profesor solamente observa a qué rincones van. Hay unos que se están disfrazando todo el santo día, otros pegando saltos, otros cantando y otros siguiendo el rastro de una hormiga con una lupa. O sea, cada uno donde vaya. Les dice a los padres, mira, tu hijo el 80% del tiempo ha estado en este rincón, el 10% aquí y el 10% allí. Tu hijo ha estado el 50% en este rincón, el 20% aquí, el 10% aquí y el 20% aquí. Es decir, les daba una visión plural de cuáles eran los intereses naturales de sus hijos que correspondían a los talentos que traían. ¿Eso significa que porque un niño no tenga inteligencia lógico-matemática no va a ir a clase de matemáticas? No, ni muchísimo menos, va a ir. Pero si parte de un camino forestal, yo le voy a poner metas para que llegue a la carretera secundaria. Si parte de una carretera secundaria, sus metas las voy a poner para que lleguen a dar una autopista. Y si viene con una autopista, a ese o a esa sí que les voy a poner y les voy a exigir resultados excelentes, retos impresionantemente altos. ¿Para qué? Para que no se aburran. Porque es lo que pasa con algunos alumnos que van muy sobrados y muy potentes en alguna inteligencia, que los contenidos curriculares se les quedan cortos. De modo que con esta teoría, con esta aplicación práctica de inteligencias múltiples, la enseñanza es personalizada, pero también la evaluación tiene que ser personalizada. Y no podemos pretender comparar el aula con una olimpiada, por una sencilla razón, porque si lo comparamos nos equivocamos ya del planteamiento básico. En una olimpiada, a todos los corredores que tienen que hacer los 100 metros se les pone en el mismo punto de salida y tienen que llegar a la misma meta. ¿Pero por qué se les pone en el mismo punto de salida? Porque son los mejores de cada país.
compiten los que son excelentes ya ellos por sí mismos para ver quién es el mejor entre ellos. Pero en el aula hay algunos alumnos que en determinadas asignaturas o determinados contenidos están a medio metro de la meta y otros están a 100 metros de la meta. Ahora dile al que está a 100 metros de la meta, a ver quién llega antes a la meta. Y bueno, ni se mueven, porque ya ven a uno que está allí a medio metro que con dar 4 pasos llega. De modo que las metas no son fijas, tienen que ser movibles en función del punto de partida. La inteligencia naturalista tiene 3 ramas, porque una rama es todo el mundo vegetal, todo lo que es esa atracción que muchos niños y jóvenes sienten por el medio natural. Gardner incluso comentó en una intervención que yo le escuché, dice, a lo mejor la vida en el planeta, el futuro en el planeta depende más de estos que de los que tienen muy buena lógica matemática y lingüística. ¿Por qué? Porque a lo mejor ellos descubren métodos de energías alternativas no contaminantes. A lo mejor ellos nos conciencian de cómo tenemos que cuidar nuestro planeta Tierra. A lo mejor son ellos los que descubren un alimento que acabe con el hambre en el mundo. Es decir, los naturalistas pueden centrarse en una rama que es todo el mundo vegetal o todo el mundo animal o los fenómenos atmosféricos o el fenómeno, todo lo que es medio ambiente en general. Me comentaba una profesora que tenían en su clase de infantil de 5 años a un niño que era el hombre del tiempo. Entonces, él por las mañanas llegaba y decía, hoy va a entrar una borrasca por el este, por la tarde posiblemente llueva, van a subir, van a bajar las temperaturas, daba su charla, le daban unos aplausos, se sentaba y ya seguía la clase. Claro, los padres le habían ido a decir a la profesora, pero vamos a ver, ¿nuestro hijo qué le pasa? ¿Va a ser el hombre del tiempo? Pues posiblemente no, pero tiene esta inteligencia naturalista, sabe los nombres de todos los fenómenos atmosféricos, distingue un ciclón de un tifón, de fuerza 1, de fuerza 2, les explica. ¿Quién le ha enseñado eso? Lo aprende solo. ¿Por qué? Entre otras cosas, porque no se acuesta sin ver al hombre del tiempo del telediario, de la noche. Él, aunque le manden a la cama, él se levanta cuando sale el hombre del tiempo porque tiene que estar al día. Bueno, ¿va a ser un hombre del tiempo? No necesariamente, pero si una persona es naturalista, necesita trabajar al aire libre, necesita investigar con el entorno natural, necesita moverse. Si le encierras en una oficina entre 4 paredes con una actividad rutinaria, lo vas a matar. O sea, no puedo profundizar aquí, pero he estudiado a fondo también aspectos del temperamento que tienen que ver con las inteligencias. Esto Gardner no lo ha hecho, pero de mi observación de los alumnos, llevo dando cursos de este tema más de 15 años, me he dado cuenta que, por ejemplo, los naturalistas son muy pacientes, muy observadores, ¿no? Los cinestésicos son niños mucho más movidos, más inquietos, más dispersos. O sea, no significa que todo niño que sea inquieto no vaya a poder dedicarse a la investigación en el mundo natural, pero hay aspectos de personalidad que son muy interesantes. Y entramos en las últimas inteligencias, que son un mundo aparte, porque estamos hablando ya de un terreno emocional, afectivo, y que Gardner mismo reconoce que se pueden tener inteligencias muy desarrolladas entre las otras, pero si esas inteligencias no van acompañadas de un desarrollo de la inteligencia emocional, esa persona no puede utilizar bien esas inteligencias, no puede utilizarla acompañada de una ética, de unos valores, acompañada de una dirección. Pueden incluso utilizar sus inteligencias para destruir en vez de para crear. De alguna manera, esta primera inteligencia está presente en psicólogos, en filósofos, en personas que han tenido todo un mundo interior muy rico que han compartido con los demás. Viktor Frankl, en forma literaria, pero al escribir, escribe de sus experiencias, no escribe novela histórica. Cualquier psicólogo, cualquier filósofo, cualquier persona que se nutre de su interior y de su propia autoobservación transmite a los demás, está hablando de personas con inteligencia intrapersonal, que tendría 3 competencias básicas: autoconocimiento, autocontrol, automotivación. Y esto en los programas de inteligencia emocional se desarrolla en los alumnos. Y la otra cara de la moneda es la inteligencia interpersonal, propia de líderes, propia de personas que pueden dirigir grupos. Ojo, porque es una inteligencia que provee y da a la persona mucha empatía, mucha capacidad empática. Pero, como dice Gardner, que a veces tienen peleas en los congresos, para Goleman tener inteligencia emocional siempre es algo positivo, pero Gardner no. Gardner dice que las inteligencias no tienen por qué ir necesariamente asociadas a la ética. Una persona con inteligencia interpersonal puede ser Gandhi, pero también Hitler.
Puede ser una persona, una líder que beneficie y ayude al crecimiento de todos los miembros de su equipo, o puede ser un estafador. Un estafador necesita empatía. A ver, no se estafa a cualquier persona. Y es curioso porque esta inteligencia, al tener ese ámbito de desarrollo relacionado con la empatía, en infantil y en primer ciclo de primaria, es propia de los niños que son muy manipuladores. Muy manipuladores. Yo vi a un niño que se le había olvidado el bocadillo de media mañana, fue donde una niña la más gordita de la clase, y le dijo así con cara de pena: ¿me das tu bocadillo? Que se me ha olvidado. Y la otra se lo da, y le dice ahora me tienes que dar las gracias porque hoy no engordas. Y le dio las gracias, eso es lo más grave, y le dio las gracias. Se tiene estudiado a todos sus compañeros, sabe quién tiene más alto nivel de probabilidades de que le dé el bocadillo, porque si se lo pide a otro, seguro que no se lo da. Así que son manipuladores. Evidentemente, la educación del desarrollo de las inteligencias, estas y las demás, tiene que ir asociada a un desarrollo de valores. Por eso el último libro de Gardner, que es una belleza, se titula así: Belleza, verdad y bondad, la educación en virtudes en el siglo XXI, es como su complemento a su teoría de inteligencias múltiples. Todas las personas líderes en cualquier sector han tenido que desarrollar esta capacidad de guiar a otros seres humanos, de convencerles, de ayudarles a su propio desarrollo también. Por eso es un complemento ideal a todo el resto de las inteligencias. Y por último, la novena es la existencial, la propia de aquellas personas que son filósofos en potencia, de personas, de alumnos, de niños que se hacen preguntas trascendentes. ¿Qué es la vida? ¿Por qué morimos? ¿Por qué existen las guerras? ¿Por qué hay gente que muere? Niños que a veces sorprenden a sus propios padres y profesores preguntándoles cosas insólitas. Claro, cualquier filósofo, cualquier psicólogo, cualquier persona que incluso vinculado al mundo de las religiones o de la espiritualidad en general se hace preguntas y da respuestas a esas preguntas que los demás pueden reflexionar a partir de ellas, está desarrollando esa inteligencia, que por supuesto se empieza a valorar sobre todo a partir de primaria, porque en infantil puede haber algunos ejemplos, pero requiere de un pensamiento y de una capacidad de reflexión que todavía los de 3 a 6 años son un poquito deficitarios. Aún así yo me he encontrado niños que preguntan por temas vinculados a la muerte desde los 4 y 5 años. Una persona que pueda emplear conjuntamente varias inteligencias y de una manera adecuada tiene más probabilidades de ser sabia, porque hace que intervengan más facultades y factores en la ecuación. Curiosamente, en la visión de Gardner, y ya voy terminando, pone más el acento en los potenciales que en las limitaciones. Pero el celebrar los potenciales no significa dejar de lado aquellas áreas que se tengan que desarrollar. Por eso, las distintas inteligencias reflejan un panorama plural de las diferencias individuales de cada alumno, pero son también herramientas personales que cada persona tiene para dar significado a la información nueva y a la forma de almacenarlas. Daros cuenta que cada tipo de inteligencia tiene su tipo de memoria. Hay memorias diferentes para inteligencias diferentes. Y ahora voy a hablar brevemente, porque esta ponencia llevaba por título Inteligencias múltiples y competencias. En 5 minutos me comprometo a terminar la ponencia, porque la hora del café es sagrada. Voy a explicaros cómo las competencias ya sabemos lo que son, con lo cual no hace falta. Pero yo creo que hay que trabajar sobre 4 tipos de competencias diferentes. Luego haré referencia a las 8. Yo introduciré la novena, que ya en Castilla-La Mancha se trabaja. Hay un tipo de competencias que son cognitivas. Entonces, están asociadas al saber, a los conocimientos, y es el aprendizaje de tipo cognitivo. Pero hay otras competencias que están asociadas al saber hacer, las competencias técnicas. Y es cuando hablamos de aprendizaje procedimental. Es curioso porque en el libro blanco de Delors, cuando se escribió en el año 1999, que hablaban de los pilares donde se tenía que sostener la educación del futuro, del siglo XXI, en el cual ya estamos, hablaban de 4 pilares. Saber conocer, la primera competencia, la cognitiva, saber hacer, la competencia técnica, pero hablaba de otras 2, que son muy importantes. Saber ser uno mismo, y saber convivir. Pues bien, el saber ser y el saber convivir tienen que ver con estas 2 competencias, que a veces las obviamos como si fueran de segundo orden. Las competencias relacionales, el saber comunicarse con los demás, el experimentar lo que es la convivencia, lo que son las normas, lo que es el aprendizaje cooperativo, es un pilar tremendamente importante, que además
basándonos en el desarrollo de la inteligencia interpersonal, se consigue. Porque una persona que tiene esa capacidad y esa habilidad para resolver conflictos, para ser asertiva, para llevarse bien con los demás, para ser empática, puede tener un aprendizaje a través de la experiencia en grupo mucho más enriquecedor. Pero no podemos olvidarnos de aprender a ser uno mismo, que serían las competencias emocionales. Y aquí el aprendizaje es por asociación. Por eso las emociones generan un tipo de memoria asociativa que es tremendamente potente y que hace que un alumno que haya ido mal en matemáticas, por ejemplo, durante una serie de cursos, cuando llega al siguiente curso y aparece la palabra matemáticas, ya se pone a temblar. Y el profesor, si es nuevo, tiene que desmontar su miedo a las matemáticas para propiciar su aprendizaje, porque no podemos aprender a través del miedo. Podemos aprender cuando nuestra mente, nuestro corazón, nuestra forma de pensar y nuestra forma de sentir se abren al conocimiento. En definitiva, la adquisición de una habilidad cognitiva o técnica, según Esquirel y Kandel, dos expertos investigadores en aprendizaje y memoria, esas habilidades, tanto cognitivas o técnicas, su base es el sentimiento sobre la manera de realizar la tarea. Todas las investigaciones en neurociencia apuntan hoy a que es la vinculación emocional con la materia y con el profesor las que determinan en un grado muy alto el éxito en el aprendizaje. La vinculación emocional con la materia y con el profesor, más allá de la propia base de competencias. Y ya para terminar, evidentemente, la competencia en comunicación lingüística tiene que ver con la inteligencia lingüística, no tienen ninguna duda, igual que la matemática está representada en el desarrollo de la inteligencia matemática. Pero la competencia en el conocimiento y la interacción con el mundo físico tiene mucho que ver con la naturalista y el tratamiento de la información y la competencia digital tiene una amplia participación en distintos tipos de inteligencia. Esto es tremendamente importante. Se puede llegar a la información, al desarrollo de la competencia digital a través de distintas vías. Y aquí lo importante es que veamos cuáles son las vías más factibles para cada alumno y les demos la posibilidad de desarrollar esa competencia digital, pero con temas distintos, que sean afines a sus intereses y a sus inteligencias de base. Por supuesto, la competencia social y ciudadana tiene que ver con la inteligencia interpersonal, la competencia cultural y artística con la visoespacial, cinestésica y musical, la competencia para aprender a aprender con la intrapersonal y la autonomía e iniciativa personal también con la intrapersonal. Aquí veríamos cómo la inteligencia emocional, que en algunos colegios y en algunos centros educativos yo formo a profesores para desarrollar programas de inteligencia emocional, es como un elemento transversal que no solamente tiene que ver con estas dos competencias, sino que, como han comprobado en Castilla-La Mancha, que han incorporado la 9ª competencia, que es la competencia emocional, puede impregnar todo el currículum. Para mí son suficientemente importantes las competencias emocionales, dados los descubrimientos de la neurociencia, como para que no se circunscriban solamente al desarrollo de las 5, 7ª y 8ª competencia, sino que deberían impregnar absolutamente todas. Por eso, para mí, con esto ya termino, son y media, el reto en las aulas del siglo XXI y el reto en las aulas que quieran llamarse aulas innovadoras es crear un bosque donde puedan convivir y crecer especies de lo más diverso y donde todas contribuyan y puedan dar lo mejor de sí mismas. Solo así podemos contar con personas que se sienten satisfechas y confían en sus talentos. Y solo así veremos cómo las personas, enfocándose a desarrollar sus capacidades y sus cualificaciones, pueden aportar lo mejor de sí mismas para enriquecer el mundo. Esta es mi aportación. Ahora yo espero vuestras preguntas, porque yo creo que puede ser la parte más interesante. Bueno, tenemos de momento 3 preguntas interesantes. La primera, Begoña, dice: ¿qué estrategia recomendaría para que un profesor que llegue a conocer el perfil de sus alumnos pueda transmitírselo al resto de profesores que intervendrán en un futuro en su educación? Este es un tema muy interesante porque tiene que ver con las etiquetas. Yo cuando estoy en claustros y escucho hablar, bueno, todos estáis en claustros en un momento dado, escucháis hablar a un alumno y según qué profesor hable o qué profesora, parece que están hablando de personas distintas. ¿Por qué? Porque la vinculación que tiene cada alumno con su materia
tiene que ver también con el nivel de competencia que tenga y con el nivel de inteligencia que tenga, que esté relacionada con esa asignatura. Cuando nosotros descubrimos el potencial de los alumnos, toda la comunidad educativa la debería de saber. El primero el alumno, después su familia, después todos los compañeros del claustro. ¿Por qué? Porque imaginamos, por ejemplo, que estamos trabajando en educación física. Voy a salirme de los contenidos estrictamente. Una persona puede tener una inteligencia cinestésica maravillosa y la profesora o el profesor de educación física dice, es un portento, es que funciona fenomenal, tiene un equilibrio, una capacidad, una elasticidad, una rapidez, una capacidad de reflejos. Todo eso lo valora él o ella en relación a unos contenidos que tienen que ver con su asignatura. Pero ¿no tienen que ver con otras? Sí tienen que ver con otras. Si ese tutor, imaginaros, si el tutor conoce que ese alumno tiene esas inteligencias o esa inteligencia más desarrollada, es lógico que lo transmita al resto del claustro. ¿Para qué? Para que si en alguna asignatura tiene dificultades, con alguna asignatura tenga camino forestal o carretera secundaria, por utilizar las metáforas, a través del movimiento o a través del cuerpo le puedan llegar esos conocimientos de una forma más fácil. Es decir, se tiene que producir el fenómeno de la transferencia, que es de lo que habla Gardner. Nosotros, cuando nos queremos incorporar de una carretera secundaria a la autopista, hacemos un bypass. Cogemos un lateral y nos incorporamos. Bueno, esto es igual. Si un profesor conoce, y yo creo que el tutor tiene la responsabilidad de conocer cuáles son esas inteligencias, ese nivel de las distintas inteligencias en cada alumno. Todo el claustro lo debe de saber para poder realizar esa transferencia. Y si en mi materia el alumno tiene dificultades, yo le llevo los contenidos de mi materia a través del canal más rápido a nivel cerebral. Eso, que es una estrategia, que por supuesto en el tiempo que yo tenía no os podía explicar las estrategias didácticas y metodológicas de la teoría de inteligencias múltiples, solamente se puede hacer cuando se conoce. Y sin embargo, en los claustros se suele hablar más de las dificultades que de los potenciales. Se suele hablar más de lo que no hacen los alumnos o hacen mal, de los problemas que plantean, que de los talentos. Yo creo que una revisión y un enfoque, poner la lupa en los potenciales, celebrarlos, como decía en una diapositiva, merecería la pena para que todas las personas que tengan contacto con ese alumno sepan cuáles son las vías más facilitadoras de la comprensión para ese alumno. No olvidemos que la teoría de inteligencias múltiples está basada en una pedagogía de la comprensión. Tenemos todavía unos minutos. Otra pregunta más de los asistentes. ¿Se pueden detectar los talentos en edades tempranas o van cambiando a medida que los niños crecen? Se detectan desde infantil. Yo trabajo mucho con profesores de infantil y hay distintos ítems de observación, lógicamente, porque a los niños pequeños no se les debe pasar ningún tipo de test. Es que se les observa desde los 3 a los 6 años y se ve perfectamente cuáles son sus inteligencias prioritarias. Pero a partir de primaria hay otras herramientas también de diagnóstico, aparte de la observación. Lo que está claro es que aquellas que manifiestan en infantil son las que traen en su código genético. Entonces, también las limitaciones, vemos cuáles son los caminos forestales, vamos a llamarlo así. Lo que hace la educación, y cuando llegan a primaria o cuando llegan, no digamos ya, a secundaria, es que muchos caminos forestales de base ya son carreteras secundarias y muchas carreteras secundarias que estaban en la base genética ya son caminos, ya son autopistas, gracias a unos buenos profesores y buenas profesoras. Eso sí, lo que sucede es que en infantil, la observación, hay un detalle muy claro. Cómo se portan mal los alumnos en clase ya nos dicen mucho de sus inteligencias. Por ejemplo, es un argumento muy claro. No se portan igual los que tienen inteligencia lingüística que los que tienen inteligencia naturalista o cinestésica. Luego, observando qué hacen cuando no les dices qué tienen que hacer. Luego, hobbies, tema de hobbies ya en primaria. ¿Qué hobbies? ¿Qué actividades? ¿Dónde pasan más tiempo? ¿Haciendo qué tareas? Hay una serie de ítems que nos permiten evaluar. Lo que sí que evaluamos en infantil es lo que traen en su código genético. Y de ahí ya se puede empezar a construir ese desarrollo de inteligencias y de competencias que cuando lleguen a primaria y a secundaria va a haber todo un trabajo pedagógico por medio muy, muy importante. Tenemos otra pregunta más. Dice, ¿cómo se puede trasladar los distintos perfiles de los niños a las familias si las áreas se evalúan de forma compartimentada? Y luego añade otra pregunta en la misma línea. Dice, ¿cómo encajarían las familias este cambio? Yo siempre que doy formación en inteligencias múltiples en algún colegio, que llevo muchos años dedicada a ello, exijo dar una charla a padres,
Es una exigencia que suelo hacer. ¿Por qué? Porque si estamos valorando una inteligencia naturalista en el colegio, que por lo menos se lo valoren también en casa. Que si estamos valorando una inteligencia musical en el colegio, que también lo valoren en casa. Y no que hagan algunos padres como hacen por desconocimiento. Mira, si no sacas buenas notas en matemáticas, no vas al coro, o no vas a entrenar, o no vas a la excursión X. Es decir, se castiga con aquello que a veces es justamente el talento principal y donde ese alumno, cuando sea mayor, va a aportar a la sociedad grandes cosas. Daros cuenta que las sociedades evolucionan por personas excelentes, que aportan rendimientos excelentes. Entonces, mejor que entiendan las familias y los padres que hay distintos talentos y además que no comparen a los hijos entre sí. Y, evidentemente, cuando las familias son conscientes de que hay una ley, un marco legal, que se hablará aquí, supongo, de la ley, las leyes son marcos legales. Tú puedes pintar el cuadro como quieras. Yo estoy haciendo seguimiento a centros que están trabajando con inteligencias múltiples y les da igual la ley que el marco legal, porque el cuadro lo van a pintar como ellos quieran. Los padres tienen que entender que una cosa son las evaluaciones por asignaturas, por un currículum diseñado de una determinada manera, que además ese currículum puede variar, como ahora vemos que va a variar, y otra cosa es cómo se le valoran los potenciales y los talentos que ese alumno tiene, que pueden estar relacionadas con 2 o 3 asignaturas o puede estar relacionada con una sola asignatura. Que los padres tengan esa doble visión de sus hijos como seres con potenciales y luego calificaciones en determinadas asignaturas es muy sanador para ellos, porque se dan cuenta que a lo mejor un hijo no tiene por qué crearse una expectativa de que saque un sobresaliente en una materia donde parten, o sus talentos parten de un camino forestal. Entonces, le van a exigir no por igual en todas las asignaturas. Es muy sanador para las familias y para los propios alumnos el que el nivel de exigencia no sea en todos los ámbitos el mismo, pero siempre donde haya también una serie de áreas donde se valora al máximo y donde sus desarrollos son impresionantes. Si las familias se entienden, no hay ningún problema. Que entiendan que por un lado va la evaluación curricular y que hay unos contenidos obligatorios y por otro lado este hijo tuyo tiene estos talentos que le pueden abrir las puertas en todos estos ámbitos de actividad profesional. Evidentemente solo queda que agradecer la clase magistral de Begoña Ibarrola, que nos ha ilustrado, nos ha ayudado y supongo que nos habrá aportado muchísimas reflexiones, muchísimos puntos de inicio, de encuentro y también de trabajo para lo que van a ser estas jornadas, la de hoy y la de mañana, que nos queda todavía en este congreso. Begoña, muchas gracias. Gracias a todos.